Aleluya, bienvenidos hermanos en el nombre del Señor, aquellos que nos ven también por internet, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Continuamos nuestro estudio, nuestra serie Entendiendo el Amor de Dios. ¿Cuántos les gusta el amor de Dios? Aleluya. Creo que todos que somos hijos, que hemos conocido y estamos conociendo ese amor, ¿verdad? Que hemos creído, que hemos abrazado, es un amor que nos fortalece aún en tiempos de dificultad. Y como hemos cantado esta mañana, tú, Señor, mereces toda gloria, aleluya, toda alabanza, toda verdad, todo honor, todo loor a Dios, porque Él es bueno. Vamos a orar esta mañana antes de entrar a la palabra del Señor. Si trajo su Biblia, abra conmigo el libro de Jeremías, el capítulo 48. Vamos a pedir a Dios que bendiga este tiempo en la palabra. Señor, gracias te damos por este día que nos has dado de vida, para adorarte, para glorificarte. Señor, ese es el día tuyo, ese es el día que nosotros apartamos para concentrar todos nuestros esfuerzos, toda, Señor, nuestra mente, todo nuestro deseo de nuestros corazones, Padre, sobre ti. Te damos gracias que tu Espíritu Santo está aquí, porque donde está el Espíritu de Dios, tu palabra dice, ahí hay libertad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, ministranos, Espíritu Santo, como solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como repaso, hemos estado hablando acerca de el amor de Dios. Dijimos que el amor de Dios tiene una profundidad. Pablo lo describe como multidimensional. Habla de la altura, de la longitud, ¿verdad? Del amor de Dios. Dijimos en estas semanas pasadas que hablamos sobre la pregunta ¿qué significa que Dios ama al mundo? Y ya hablamos acerca de varias cosas que la Biblia nos da a entender acerca del amor de Dios para el mundo en común o el mundo en general, si podemos decir así. Que la gracia común, dijimos, es un término que se usa para describir la bondad de Dios, o sea, su amor expresada a la humanidad universalmente. Dijimos que la gracia común que Dios muestra al mundo restringe el pecado y los efectos del pecado en la raza humana. Si no fuera por la gracia de Dios, el mundo estuviera mucho más consumido por el pecado. A través de esa gracia, Dios restringe el pecado, inclusive de todos los hombres, de aquellos que aún ni le conocen. Dijimos que lo hace a través de la conciencia que Dios ha puesto en el hombre, y también a través del gobierno civil que Dios permite. La Biblia le llama el siervo del Señor, ¿verdad? Que mantiene el orden civil por medio del gobierno humano que Dios permite que gobierne. Dijimos que en ese amor de Dios, en esa bondad dada, ¿verdad? Indiscriminadamente, Dios la da no solamente a los buenos, sino también a los malos. No solamente a los justos, sino a los injustos, dijo Cristo, que el sol del Señor sale sobre ambos y bendice a ambos. Dijimos que también que lo que significa el amor de Dios para el mundo, también quiere decir que Dios es un amor, es un Dios de gran compasión, que Él tiene piedad, es un amor de piedad, es un amor de un corazón roto, quebrantado por el pecado. Vimos a Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Cuánto, ¿verdad? Quise yo, dijo el Señor, haberlos atraído hacia mí como ¿verdad? Una gallina a sus polluelos. Entonces vemos el corazón de Dios, inclusive por aquellos que lo habían rechazado. Aquí en Jeremías capítulo 48, quiero también que veamos esta misma actitud del amor de Dios hacia el mundo perdido. En el versículo 38 de Jeremías, el capítulo 48, y el verso 38, dice, sobre todos los terrados de Moab, dice Dios, y en las calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad como ha sido quebrantado. Está hablando de la tierra de Moab. Dice, como volvió la espalda Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Y luego el verso 42 dice, y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová.
y Dios declara aquí, ¿verdad?, el juicio sobre este país, sobre esta nación de Moab. Pero quiero que regrese al verso 35, porque en el verso 35 y 36 el Señor dice: haré desaparecer a Moab, declara el Señor, al que ofrece sacrificios en lugar alto y al que quema incienso a sus dioses. Por tanto, no te dice verso 36, mi corazón gime por Moab como una flauta. Mi corazón gime también como una flauta por los hombres de Kir Ares, ya que perdieron la abundancia que se había producido. Y esa expresión, ¿verdad? Dice el Señor, mi corazón gime, aunque está juzgando, aunque sabe que en verdad Moab, por haberse rebelado en contra de todo lo que Dios, ¿verdad?, había proclamado, dice, Él iba a destruir, Él iba a juzgar, Él iba a exterminar a este país de Moab. Pero dice aquí que no lo hizo sin Él tener una ternura hacia aún aquellos que perecían. Mi corazón gime por Moab. Mi corazón gime por los hombres de Kir Ares, inclusive aquellos que estaban, como digo, bajo el juicio de Dios. Así que Dios no es un Dios nada más que juzga, sí juzga, pero Él no le complace tener que traer juicio. Él quisiera más salvar. Y luego, la tercera cosa que podemos ver acerca de la manifestación del amor de Dios por un mundo, ¿verdad?, que lo ha rechazado, es el amor que amonesta, es el amor de amonestación. Dios amonesta a los pecadores a través de toda la Escritura que se arrepientan. Dios advierte constantemente al réprobo del destino que le espera si sigue en su camino, rogándoles que se aparten del pecado. Y aquí vemos otra vez como el corazón de Dios, ¿verdad?, gime por eso aún aquellos que estaban pereciendo. Creo que nada demuestra el amor de Dios más que las diversas advertencias que encontramos en las páginas de la Escritura, instando a todos los pecadores a huir de la ira venidera. No se habla mucho hoy acerca de la ira, pero debemos hacerlo, porque Dios nos ha amonestado que nos separemos, ¿verdad?, del camino que conduce a ese juicio. Ahora, cualquier sepa algo de la Biblia sabe que esas advertencias están aquí en la Biblia. El juicio, Dios ha dicho que va a venir. Todos aquellos que no conocen a Dios, dice segunda de Tesalonicenses, aquellos que no obedecen el Evangelio, ¿verdad? También advertencias acerca del infierno. Jesús habló mucho acerca del infierno, la severidad del castigo divino que vendrá sobre aquellos que rechazan, ¿verdad?, la salvación que Dios ofrece. Y creo que si Dios no amara verdaderamente a los perdidos, nada lo obligaría a Él a advertirles. Nada obligaría a Dios a, ¿verdad?, advertirles de la ira que viene. No le importaría a Dios. Pero Dios, la Biblia dice, es amor. Y por eso le importa inclusive a aquellos que están por perecer. Evidentemente Dios, como hemos visto en las Escrituras, ama a los pecadores. Los ama suficientemente ¿para qué? Para advertirles, para amonestarles. En Ezequiel capítulo 18 y el verso 32, en la Biblia de las Américas dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepentíos y vivid. Y también en Ezequiel 33:11 encontramos algo similar. Dios dice, yo no me complazco en la muerte del impío. Yo no me complazco en aquel que muere. Arrepiéntanse, dice, y vivirán. Así que las advertencias de Dios hacia los pecadores que se arrepientan es una prueba más de que Dios ama al mundo en general. Dios ama al mundo porque le advierte del juicio que viene. Sin embargo, el amor de Dios por la humanidad en general, que es lo que estamos diciendo en este momento, no termina solamente con la advertencia, ¿verdad?, de un juicio venidero. También hay otra cuarta cosa que Dios caracteriza el amor que Dios tiene por la humanidad en general. Y esa es la oferta universal del Evangelio. El amor de Dios por la humanidad se extiende a todos en la oferta del Evangelio. En Mateo capítulo 22, si podemos ir ahí. Ahora, este amor de Dios universal, como digo, general, nadie queda excluido de esa invitación.
La salvación de Cristo se ofrece indiscriminadamente a todos. Lo vemos aquí en la parábola que Jesús dio sobre la celebración de un matrimonio, y aquí esta parábola realmente el Señor está describiendo su trato con Israel. Dios o el Señor envía a sus siervos, ¿verdad? Dice la Biblia, a invitar a la boda. En Mateo 22, verso 3, dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. La invitación salió para aquellos que habían sido invitados a la boda y no quisieron venir. Y aquí Jesús alude o se refiere a la nación de Israel, a la cual él vino, y los suyos no le recibieron, dice la Biblia. Y luego en el versículo 4 y 5 vemos otra invitación otra vez. Volvió a enviar otros siervos diciéndoles: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Así que no hicieron caso, no escucharon, no quisieron responder a la invitación que el Señor les había hecho. Así que vemos también en el verso 9 que esta invitación ahora es una invitación no solamente al pueblo de Israel, ¿verdad?, a venir al Señor, sino también una invitación general, universal. En el verso 9 y 10 dice: id pues, dijo el Señor, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. O sea, a todos los que estén ahí. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. A las bodas fueron, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces vemos que el Señor entonces hace el llamado universal, ¿verdad? No solamente a aquellos que habían sido invitados originalmente, sino que ahora le dice a los siervos: vayan a todos, ¿verdad? Y predíquenle, y a todos se les hace el llamado. Y Jesús termina esta parábola en el verso 14 diciendo esto: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Note, muchos y pocos. Muchos son llamados, o sea, el llamado es universal, dice, pero pocos son escogidos. Dios invitó a Israel, pero muchos de ellos, como dije, rechazaron al Mesías. Los suyos vino, dijo Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? A ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que el Evangelio invita a venir a muchos que no quieren venir. Por eso el Evangelio lo predicamos a todos. El Evangelio es universal, el llamado es universal. Pero el Señor invita a unos, inclusive a aquellos que Él sabe que no quieren venir. Y son muchos los llamados que no son elegidos. Note, muchos son los llamados, pocos los escogidos o elegidos. Así que el llamado universal del Evangelio es para todos, no solo para los escogidos. El Evangelio se predica a todos. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, solo Dios sabe. Entonces nosotros no debemos de dejar de predicar el Evangelio porque pocos son los escogidos. Debemos de predicar el Evangelio a todos, y el Señor es el que abre el corazón, el Señor es el que abre los ojos, el Señor es el que da vida eterna. Jesús dijo que Dios ofrece perdón a todos, ¿verdad?, los que vienen a Él. En Juan 6:37 dice: al que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. Así que la llamada del Evangelio es la oferta gratuita de salvación de Cristo para todos los que escuchan. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Así que en resumen, el amor de Dios, del cual hemos hablado la semana pasada y esta semana, se extiende a todos en el mundo. Diga a todos. Así que, ¿verdad? Dios ama al mundo en general, si podemos decir universalmente, y lo vemos expresado en la gracia común. Dios es bueno con buenos y malos, justos e injustos, en su compasión, aún por aquellos que son juzgados o van a ser juzgados. El corazón de Dios se conmueve. En las amonestaciones a los perdidos y en la oferta gratuita
del evangelio anunciado a todo el mundo. Ahora, aunque en un sentido genuino, ¿verdad? El amor de Dios por toda la humanidad es un amor universal en su extensión, o sea, se extiende a todos, el llamado salió a todos. Hay otro sentido en el cual es el amor limitado en grado, o sea, no garantiza este amor general de Dios, ¿verdad? En la gracia común, en la compasión, en la amonestación y en la oferta del evangelio. Esta gracia, este amor, no garantiza la salvación de todos. Acuérdese, enviaron a muchos, invitaron a muchos, pero pocos fueron los escogidos. Así que no garantiza la salvación de todos. Y tampoco elimina el odio que Dios tiene por el pecado, porque muchas veces la gente piensa que porque Dios es amor, que a Él realmente no le importa, ¿verdad?, el pecado. Pero lo vimos aquí cuando leímos en Jeremías acerca de Moab. Dios juzgó a ese pueblo por su pecado. Se conmovió en su corazón, pero eso no evitó, no quitó de que Dios tuviera que juzgar a ese pueblo. El amor de Dios que se muestra en general, universalmente, no es un amor salvador. Es un amor de buena voluntad, es un amor de benevolencia. Por eso no es todo lo que hay que saber acerca o sobre el amor de Dios, porque hay un aspecto mayor del amor de Dios, y ese es el amor manifestado en su soberanía y en su elección y salvación de ciertos pecadores. Los escogidos le llama la Biblia, y eso solamente los conoce Dios y Jesús mismo. Jesús en una ocasión le dijo a aquellos que no creían en Él, le dijeron o le preguntaron: si eres el Mesías, ¿verdad? Dinos. Y Jesús dijo: ya les he dicho, les he mostrado, pero no creen. Dijo: y no creen porque no son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, a este tipo superior, si podemos decirle, de amor, es al que ahora yo quiero que nos dirijamos en nuestra atención en esta serie. El amor de Dios por los elegidos. Romanos capítulo 9. Ahora, el hecho que Dios ama a toda la humanidad en general no significa, escúcheme, que Dios ama a todos por igual. Ya he mencionado brevemente en semanas pasadas. El hecho de que Dios ame al mundo no quiere decir que Dios ama a todos por igual. Y simplemente es algo que nosotros conocemos, ¿verdad? Intuitivamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que tenemos hijos sabemos que amamos a otros, ¿verdad? Pero no los amamos como amamos a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen un amor especial de nosotros. Podemos amar a los hijos de otros, pero no como los hijos nuestros. Y Dios igualmente, Él ama, ¿verdad?, al mundo en general, pero tiene un amor especial por sus hijos. Por eso la Biblia se refiere a los creyentes como los amados de Dios o los amados por Dios. Algo que esa expresión no se encuentra en la Biblia cuando habla de los que están perdidos. Aunque Dios los ama, es un amor distinto, es un amor de benevolencia, como dije, un amor, ¿verdad?, que quiere lo mejor para ellos, de buena voluntad. Pero no es un amor que salva, no es un amor que redime. El amor que salva y redime, Dios lo reserva para aquellos a quien Él ha escogido. En Romanos capítulo 9, verso 13, como dije, a veces no entendemos, o la gente no entiende, que el hecho de que Dios ama a la humanidad no significa que Dios ama a todos por igual, y esto está muy claro en la Biblia. Lo vemos en el trato de Dios aquí con los hijos gemelos de Isaac. En Romanos 9:13 dice: como está escrito, dice el apóstol Pablo, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué?, aborrecí. Así que Dios sí ama y puede aborrecer inclusive. Y acuérdense que le dije que el aborrecimiento de Dios es una perfección aún de su carácter. Dios no aborrece porque tiene odio en su corazón. No, Dios odia la maldad y el pecado porque Él es santo. Porque Él es de ojos tan puros y santos que no puede contemplar la maldad. Eso a Dios lo mueve en su actividad de santidad a un celo que al fin traerá destrucción y juicio sobre todo pecador.
Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, siendo que todos somos pecadores, como le dije en una ocasión, a un ministro, en una ocasión vino una mujer y le dijo cuando predicó sobre este versículo, y le dijo, yo no sé, hermano, por qué Dios odió a Esaú. Dijo el pastor, le dijo, lo encuentro increíble. Y dijo el pastor, yo lo encuentro increíble también, pero por otra razón. Porque yo no sé por qué Dios amó a Jacob. Yo sé por qué Dios odió a Esaú, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Pero lo que a mí me llama más la atención es por qué a Jacob. ¿Por qué aquel que era un engañador, que verdad hacía las cosas mal? ¿Por qué es que Dios, eso es lo que nos debe de sorprender? Ahora, Pablo nos dice que cuando Dios eligió, verso 11, dice, no habiendo aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal. Interesante, hablando de Jacob y Esaú. Aún no habían nacido y no habían hecho ni el bien ni el mal. Ahora la pregunta surge, ¿por qué elegiría Dios amar a uno y a odiar a otro antes de que ni hicieran nada bueno ni malo? Antes de que nacieran. Pero Pablo nos da la respuesta aquí en el verso 11. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Qué interesante. Dios eligió y dice que Él tomó esa determinación antes de que ellos nacieran. Ahora, el hombre en su mente carnal, en su mente, ¿verdad? Racionando, dice, pero eso no es justo. Que Dios escoja a alguien sin que haya hecho nada. Antes de que naciera, que Dios hubiera elegido. Ahora, como he dicho en otras ocasiones, nosotros queremos tener el derecho de escoger, pero no se lo queremos dar a Dios. Nosotros lo queremos tener. ¿Verdad? Queremos tener libre albedrío. Queremos nosotros ser determinadores de las decisiones que hacemos. Pero, ¿cómo es que Dios puede determinar? ¿Cómo es que Dios puede elegir? ¿Cómo es que Dios puede tomar decisiones de esa manera? Pablo nos dice, aquí está la razón, porque Él quiere establecer su propósito. ¿Conforme a qué? A la elección de Él. O sea que Dios determina, como he dicho antes, ¿por qué? Porque cuando la gente piensa que Dios no es justo en tomar una decisión como esta, en elegir sin haber hecho nada, es porque nosotros pensamos que, bueno, siquiera deberían de hacer algo para que así Dios tenga, ¿verdad?, como razón por la cual elegir. Pero Dios sabe, y la Biblia nos enseña, que todos han pecado. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos. ¿Cuántos merecen el juicio de Dios por el pecado? Todos. La paga del pecado es muerte. Así que no nos debe sorprender que Dios escoge a algunos. Nos debe sorprender por qué Dios escoge a nadie. Si todos estamos, ¿verdad?, perdidos, si todos estábamos bajo juicio, ¿por qué es que Dios entonces eligió de todos los que estaban perdidos a algunos? Y clama, los clamores, ¿verdad?, de injusticia, Pablo lo contesta porque él de hecho surge esa misma pregunta, ¿verdad?, en este capítulo cuando dice, ¿será Dios injusto? No, no es. Dice, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea que Dios escoge, Dios toma decisiones, Dios elige, porque Él es Dios. Yo siempre pregunto, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a México? ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Ve? No importa, o por qué no escogió, ¿verdad?, a China, o por qué no escogió a Japón, o por qué no escogió a Puerto Rico, o por qué no escogió, porque Él es Dios. Y Pablo dice que Él, siendo Dios, toma decisiones como Dios, y Él eligió para que su propósito de elección permaneciese. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Dios escogió a un pueblo sobre los demás para bendecirlo. Lo vamos a ver en unos momentitos. Así que, ¿qué hace Pablo aquí? Nos está enseñando que Dios es soberano, que en el ejercicio de su amor,
Dios ha escogido en la eternidad pasada, como dice la Biblia en Efesios 1, Él decidió poner su amor sobre ciertos individuos y predestinarlos a la vida eterna. Mire Hechos capítulo 13, verso 48, está predicando Pablo aquí el Evangelio y dice que los gentiles oyendo esto, que él traía el mensaje para todos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Dice, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Mi pregunta es, ¿quién los ordenó? El único que puede dar vida eterna. ¿Sí? Cristo dijo en Juan 17:2, Padre, tú me has dado autoridad para dar vida eterna a todos los que tú me diste. Y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí nos da una indicación que Dios soberano, Él está en control de todas las cosas que suceden. No hay nada que suceda que Dios no esté en control de ella, inclusive la maldad. De hecho, cuando Cristo fue tomado, prendido y crucificado, enviado a la cruz, la Biblia dice que fue por el plan determinado de Dios, que Él había planeado que eso sucediera y usó aún las decisiones de los pecadores para cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que nosotros. Nadie puede frenar los planes que Dios ha ordenado. Y sabe que yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo no tengo, y ustedes si conocen a Cristo no tienen nada de qué mortificarse. Dios tiene todo planeado y Dios nos tiene en su mano. Y nada puede sucedernos que Dios no permita, y si lo permite es porque Él es más sabio que nosotros. Josué le dijo a sus hermanos cuando lo entregaron para ser un esclavo en Egipto, ustedes, ¿verdad?, intentaron esto para mal, pero Dios tenía otro intento, ¿qué era? Para bien. Así que la acción aún mala puede ser intención del enemigo, de otras personas, pero Dios, todas las obras, las cosas que dice la Biblia, obran para bien de los que aman a Dios. ¿Usted lo cree? Eso es lo que le da seguridad. Eso es lo único que le puede dar seguridad en un mundo inseguro. Así que Dios tiene un amor especial por su pueblo que Él escogió. Los ama a Israel primero en el Antiguo Testamento con un amor eterno, con un amor inmutable, un amor que no cambia, un amor infinitamente mayor en grado que su amor por la humanidad en general. Porque acuérdense que le dije el amor que Dios tiene para el mundo en general. No es un amor salvífico, no es un amor que salva, es un amor de benevolencia. Dios es bueno hacia ellos, tratando de traerlos de la bondad de Dios, dice Pablo, nos conduce al arrepentimiento, nos debe de conducir. Pero muchos son invitados y ¿qué dijeron? No quieren venir, ¿verdad? Muchos rechazan eso. Ahora, en Deuteronomio capítulo 7, vamos a ir al Antiguo Testamento, hablando primeramente del pueblo antiguo, que Dios hizo un pacto con ellos. Un amor que Dios otorgó sobre Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios de entre ellos tomó un remanente que Él eligió. En Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, le dice Dios a Israel, os ha querido o amado Jehová y os ha escogido. O sea, Dios no los escogió porque ustedes eran mejores que los demás pueblos, sino porque a Él le plujo, ¿verdad?, amarlos, escogerlos. Pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos, sino que por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, Dios los amó solamente ¿por qué? Porque Él determinó hacerlo. Él por su gracia los amó. Por eso en el Nuevo Testamento leemos que es la gracia de Dios que nos salva. No somos nosotros, no es que nosotros encontremos a Dios, Dios nos encuentra a nosotros. Como le he dicho, usted está perdido, Dios no está perdido. No necesitamos encontrarlo, Él tiene que encontrarnos a nosotros. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que el Dios nos dice aquí que Él dio la gracia a Israel de todas las naciones del mundo. Él las escogió a ellos porque Él determinó en la eternidad hacerlo. El amor que Dios tiene por sus elegidos, vemos otra vez en Romanos capítulo 9, verso 27.
Guarde su lugar aquí en Deuteronomio si quiere, porque creo que vamos a regresar un momentito. Romanos 9, verso 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dice, aunque el número de hijos de Israel sean como ¿qué? Sean como la arena, ¿verdad? Como la tierra, dice, en justicia. En el versículo 27, aunque sean el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Quién? El remanente. El remanente es una porción de la totalidad. Dios va a salvar ese remanente a quien Él le dijo en Deuteronomio 7, ustedes no eran los mejores, no eran el más grande pueblo, yo los amé porque yo determiné poner mi amor sobre ustedes y por el pacto que hice con Abraham. Así que Israel nacional era solo un representante de los elegidos de todas las edades que Dios iba a traer, ¿verdad?, a su familia. Los elegidos de Dios, nos dice Apocalipsis 7 y 9, vienen de todo país, toda nación, toda tribu, toda lengua, ¿verdad? Él trae a gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua que estaban delante del trono, dice. Así que no solamente Israel era un representativo de todos los elegidos que iba a venir por las edades y darnos verdad, en el Antiguo Testamento esta verdad se empezó a aclarar, que Dios es el que elige, que Dios es el que pone su amor sobre aquellos a quien a Él le place. En Deuteronomio aquí 7, Dios describe este amor por los elegidos. Una vez más, Él voluntariamente los escogió. Israel no escogió a Dios, Dios los escogió y los eligió a ellos. Y nunca deberían, por tanto, pensar que ellos eran de alguna manera merecedores, más merecedores de la gracia de Dios que cualquier otro país o cualquier otra nación. Era simplemente el amor soberano de Dios. Aleluya. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 16. Y pensando de esta elección que Dios hizo de este pueblo, de Israel, quiero que leamos una porción de escritura que de hecho en Ezequiel capítulo 16 no se permite leer este capítulo públicamente en los judíos en sus sinagogas. Ellos no leen, lo creen, está ahí, pero es un capítulo que no se permite ser leído públicamente en las sinagogas. Y al leerlo nos vamos a dar cuenta por qué. Ezequiel 16 dice, empezando en el verso 1. Y de hecho este capítulo, y quiero nada más darle un antecedente aquí, no se trata tanto del pecado de Israel como del amor de Dios. Del amor de Dios que Él tiene aún por un país rebelde. Note el capítulo 16, verso 1. Dice, vino la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ahora, no está diciendo aquí, ¿verdad?, que Israel se formó del padre de Canaán o amorreo y eteo. Está haciendo una referencia a lo que va a decir. Está diciendo, ustedes son hijos de paganos. No son mis hijos, son hijos nacieron de paganos. Y les va a decir por qué. Les muestra toda la actitud que ellos han tomado. Verso 4. Y en el cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo como menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia y en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres,
vive. Y aquí nos da un cuadro como un niño que quizá le ha nacido a una prostituta que quiere deshacerse de él y lo tira por el camino. El ombligo todavía no está cortado y se lo tira ahí abandonada para morir. Y esa es una imagen del cautiverio, ¿verdad? De Egipto, porque ellos empezaron ahí como nación. Nadie pensaba de ellos, nadie cuidaba de ellos, nadie se interesaba por Israel, un pueblo que empezó en la esclavitud, ¿verdad? Y aquí menciona a Israel como este niño que es arrojado, ¿verdad? En la mujer, en un sangriento, ¿verdad? Lugar ahí sucio, feo, pero dice, yo te vi ahí. ¿Y qué dice? Te di vida. El Señor dice, vine a ti y te di vida. Verso 7, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. O sea, en el tiempo cuando una niña, un niño o una niña crece y ya llega a esa edad, ¿verdad? Donde debe ya no andar desnuda, debe de cubrirse. Yo te encontré, dije, te vi en esa condición. Dice, y pasé, verso 8, junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, ya había crecido, ahora estaba en otra etapa de su vida. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. O sea, Él extender el manto sobre ella, quiere decir que la cubrió, ¿verdad? Matrimonialmente, ¿verdad? Vino a casarse el Señor con Israel. Entró en un pacto con ella, dice el Señor. Y fuiste mía, dice el verso 8. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite. Verso 10. Y te vestí de bordado. Te calcé de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletas en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, una hermosa diadema en tu cabeza. ¿Se acuerda cuando Israel salió de Egipto, de la esclavitud? Él dio favor a Israel delante de los egipcios y ellos les dieron oro cuando salieron. Les dieron todo tipo de regalo, todo tipo de joyas. De hecho, ese oro fue el que ellos usaron después para hacer ese animal, ¿verdad? Que les dio otros problemas, ¿verdad? El oro, la plata, todo aquello de valor. Cuando ellos salieron, Dios dice, yo te lo di, yo te puse esto sobre ti. Dice el verso 13, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido oro de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Dios dijo, yo te encontré en esa condición, te cubrí, te proveí y te hice como una reina. Fíjese, Dios trató al pueblo de tal manera que lo bendijo. Dijo, te hice una reina, lo más hermoso que pudieras tener. Versos 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dios le otorgó a ellos favores como un rey que, ¿verdad?, que viste a su novia, a su reina, le dio todo lo mejor. Pero luego versos 16 empieza y dice, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel,
con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová, el Señor. Israel convirtió todas las bendiciones que Dios le había dado en instrumentos de adulterio espiritual. Ofreció todo lo mejor que Dios le había dado, la bondad de Dios, a dioses extraños. Y sigue el verso 20, además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y las sacrificaste a ellas. Para que fueran consumidos. ¿Eran pocas cosas tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieses aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Sacrificaron no solamente lo que Dios les había dado en cosas materiales, las bendiciones a los dioses extraños, sino también empezaron a ofrecer a sus propios hijos por el fuego. No muy diferente a lo que pasamos hoy en nuestro país. Más de 10 millones de niños han sido abortados. Y todavía hay aquellos que pelean por el derecho de hacerlo. De destruir a sus propios hijos en el vientre. Alguien dijo en una ocasión, la mujer que va a abortar, dijo, la crisis que pasas no está en tu vientre, es el asesinato que tienes en tu corazón. Ese es el problema. Y ellos ofrecieron a sus hijos como ofrendas a sus dioses. Dios les había advertido acerca de esto. En Levítico 18, guarde su lugar aquí, vamos a regresar, el verso 21. Dios le dijo a Israel, y no des hijos tuyos para ofrecerlos por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Dios les había advertido, acuérdense, la parte del amor de Dios es advertir a aquellos que van por mal camino. Y en su amor les advirtió, les dijo, yo he juzgado a las naciones antes de ustedes por esto, no lo hagan. Y aquí en Ezequiel Dios les está recordando y les está diciendo, ustedes entraron en lo mismo que yo les advertí que no hicieran. Regresando a Ezequiel, verso 22, Ezequiel 16, 22. Dice el Señor, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Dios le dice, estás tan comprometida con tus fornicaciones y adulterios espirituales, no te acuerdas de la gracia que yo tuve cuando estabas desnuda, cuando estabas descubierta, cuando estabas ahí por el camino en tu sangre que nadie daba nada por ti. No te acuerdas de eso. Verso 23. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste altares altos, hiciste altares en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominaciones de tu hermosura, te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones, fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste sus fornicaciones para enojarme. Por tanto, aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de los hijos de los filisteos que te aborrecen,
los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Dice el Señor, tu idolatría era insaciable, era inimaginable. Dice, no solamente con los egipcios, sino también fornicaste, dice, con los filisteos, con Egipto, dice, con todos estos, no te saciaste. En la tierra de Canaán y los caldeos, también fornicaste, no te saciaste, como una ramera desvergonzada. Ahora saben por qué este capítulo no se lee en las sinagogas públicamente. Es un llamado muy duro de Dios hacia el pueblo al cual Él había tenido tanta gracia. Desde del versículo 35 en adelante hasta el último, como al versículo 59, Dios pronuncia un juicio sobre ellos. Pero en el verso 39 dice, y te entregaré en manos de ellos. Dice, y destruirán tus lugares altos. Está hablando, ¿verdad?, de aquellos con los que ellos adulteraban. Y derribarán tus altares, te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta, así como yo te encontré. Dice, y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Y aquí el Señor predice la cautividad babilónica que vendría años después, donde el rey Nabucodonosor vendría y destruiría por completo la ciudad. Se llevaría a lo mejor del pueblo, a los jóvenes, destruiría ancianos, niños, destruiría el templo, se llevaría todos los bienes que tenían en el templo y los dejarían completamente desnudos. Ahora, al leer esto, como digo, la infidelidad del pueblo, nos asombra que Dios, con palabras tan gráficas, les llame la atención a este pueblo y les diga, y por esto habrá un juicio. Pero la parte más asombrosa, hermanos, no es esta. Dice Dios en el verso 48, porque si leemos este capítulo parece como si Dios hubiera desechado a su propio pueblo. Pero el verso 48 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. O sea, el Señor está diciendo, ustedes pecaron peor que Sodoma. Y acuerden ustedes que Dios destruirá a Sodoma. Ustedes han hecho peor que la nación pagana de Sodoma. Y luego en el verso 51 dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste sus abominaciones más que ellas, y has justificado tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Dice, has pecado peor que Sodoma, cometiste ni la mitad de los pecados de Samaria. Otra vez, otro país, otra nación, ¿verdad?, que no tenía un pacto con Dios, una nación pagana completamente. Pero vemos que Dios trata a Israel no como trató a Sodoma. Dios trata a Israel no como juzgó a Samaria. Solo Dios, por su amor por Israel, solamente por ese amor de elección, solamente por ese amor que Él puso sobre ellos, no los juzgó como juzgó a Samaria y a Sodoma, aunque habían sido peor. Y eso es lo asombroso. Pero ellos eran peor, y yo sí lo sé. Y ellos han, ¿verdad?, cosechado mucho del castigo. La cautividad babilónica fue uno de los castigos grandes que Dios trajo sobre ellos. Pero, sin embargo, Dios, porque había puesto su amor eterno sobre Israel, los había elegido incondicionalmente porque Él decidió amarlos. Ahora Él los trata de una manera diferente. Vea conmigo el verso 62. No había nada digno en Israel,
para merecer el amor de Dios, pero tampoco había nada indigno en ellos que podría destruir el amor incondicional que Dios había puesto sobre ellos. Eso es lo que es asombroso de este capítulo. El amor de Dios, hermanos, está arraigado en sí mismo. Dios no nos ama porque somos amables. Dios no nos tiene misericordia de nosotros porque merecemos misericordia. Dios nos ama porque Él es amor. Y Dios tiene misericordia porque Él decide tener misericordia sobre aún aquellos que han vivido quizá peor que los demás. Y por eso cuando consideramos a Jacob y a Esaú, decimos, pero Jacob fue el peor. Jacob era un engañador. Sin embargo, Dios lo escogió a él. Y a Esaú, no. He amado a Jacob, a Esaú he odiado. Este es el amor particular, hermanos, que Dios tiene por aquellos a quien Él ha elegido. Y nos dice más de Él que de nosotros. Porque ya leímos lo que es capaz un pueblo hacer que se aleja de Dios. Pero Dios, en su amor y su misericordia, le dice, verso 62, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Dios le dice, bueno, quiero regresar un poquito más antes, el versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, porque yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová. Dios dice, nunca más abrirás tu boca a causa de tu vergüenza. Sabes lo que has pasado. Y dice, y te acuerdes de ella. ¿Cómo es que Dios cerró la boca de Israel? ¿Cómo es que Él le paró ahí poder expresar ya más nada? ¿Qué podía decir después de todo lo que había hecho? ¿Cómo le cerró Dios la boca? Note, cuando yo perdone todo lo que tú hiciste. Ese es el amor particular de Dios por los elegidos. Y Dios silenció al pueblo, Dios silenció a Israel, perdonándolo con este amor que es inescrutable, este amor que es un amor que, verdad, no merecemos. Y quizás nos podían preguntar, ¿y por qué no a Sodoma o a Samaria, que solamente pecaron la mitad de lo que pecó Israel? Y la respuesta es porque Dios no hizo pacto con ellos. Dios hizo pacto con Abraham y con Israel. Dios ama a quien Él elige amar. Y por medio de un pacto eterno, como le dijo aquí, hecho en la eternidad, Dios determinó amar a Israel, juzgar a Sodoma, juzgar a Samaria, aunque no habían sido tan peor como Israel lo había sido. Pero a Israel lo perdona. A Israel le remite el castigo, verdad, eterno, dándole el perdón y salvándolas. Sabe que el Nuevo Testamento dice mucho acerca del amor de Dios por su pueblo, por nosotros. ¿Quién de nosotros merecíamos? ¿Quién de nosotros al acordarnos la vida que llevábamos, verdad, qué podemos decir? ¿Dios me salvó porque era uno de los mejorcitos? No, todos estábamos en la misma condición. Todos íbamos con rumbo al infierno, pero Dios en su gran misericordia y amor nos amó. Yo le doy gracias a Dios que un día Dios tocó mi corazón
y me hizo ver, no que yo era algo especial para Él, porque no era nada, ni lo eras tú, ni yo, sino que el amor que Dios eligió poner sobre ti y sobre mí es un amor soberano, es un amor que no merecemos. Y ahora un amor que aún lo más indigno que hayamos hecho no puede quitar sobre nosotros. Es un amor que nos da seguridad. ¿Puedes decir amén? Quizá alguien esta mañana diga, si Dios ha elegido en su amor, ¿cómo sabría yo si Dios me eligió a mí? Y la Biblia tiene una respuesta, y esta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía plenamente en la obra que Él hizo en la cruz y serás parte de esta familia llamados los elegidos. ¿Y cómo sé esto? Bueno, porque Juan 6:37, y quiero terminar aquí. Nadie que no sea elegido viene a Cristo. Cristo lo dijo, capítulo 6, verso 37. Porque todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Note, esa es un hecho. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que el venir a Cristo empieza no con nosotros, empieza con el Padre. A todo aquel que viene a Cristo es un don del Padre al Hijo. ¿Nunca te has pensado tú de esa manera? Que Dios me dio a mí como un don para que Él me diera vida eterna. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá. Note, la palabra no es hay oportunidad para venir o quizá venga. No, vendrá a mí. Es un hecho, es una declaración positiva que Jesús hace. Y luego dice, y al que a mí viene, ¿qué dice? Yo no le echo fuera. ¿Sabe por qué? El que viene a Cristo, el que cree en Él, el que de verdad se arrepiente y cree el Evangelio, ¿sabe por qué el Señor no lo echa fuera? Pero una vez más, porque es un don de su Padre. Y todo lo que el Padre le da al Hijo, Él lo guarda, porque es especial. La iglesia es un don del Padre al Hijo. Y se le llama en muchas maneras, la Biblia habla de la iglesia de muchas maneras, pero una de las maneras es que la novia del Cordero. Dios le da la novia al Cordero, a Cristo. Y nosotros somos ese don que el Padre da al Hijo. Nunca pensemos que nosotros somos el centro del universo, no somos. Cristo es el centro de todo lo que Dios ha planeado. Y dentro del drama del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, dentro de ese drama de amor, porque ellos se aman los unos a los otros, al Padre le plujo darle a su Hijo este don de hombres, de mujeres, de todo país, de toda nación, que Él eligió para darle a su Hijo. Y por eso dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y por eso dijo, ¿cómo sé yo si soy o no parte de los elegidos de Dios? Y la Biblia nos dice, este es el camino, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él en este momento, confía en Él con todo tu corazón. Dile que tú vienes a Él para que Él te salve. Porque no podrás venir si Él no te ha dado al Hijo. El hecho de que tú viniste a Cristo es evidencia de que tú eres parte de los elegidos. Porque nadie puede venir a Él si no viene de parte de su Padre. Póngase de pie conmigo esta mañana y vamos a orar a Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias esta mañana por ese amor especial que has tenido para mí, para muchos que están aquí y muchos que nos ven en línea. En una vez, Señor, quizá creímos que nosotros te encontramos a ti, pero no hicimos tal cosa porque estábamos perdidos, no te estábamos buscando. Tú enviaste a tu Hijo por amor a un mundo, Señor, tan necesitado. La descripción que leemos en el capítulo 16 de Ezequiel
era nuestra condición. Hombres y mujeres dadas a una idolatría, a un Dios de nuestra propia imaginación. Perdidos, sangrientos, tirados junto al camino. Vidas que nadie daba nada por ellos. Porque éramos solo dignos de un juicio eterno por nuestro pecado. Pero gracias te doy, Señor. Dígale a Dios, ¿dónde está? Gracias, Señor. Porque tú nos amaste. Inmerecidos como éramos, tú nos lavaste. Nos cubriste con tu amor. Nos coronaste, nos sentaste a la diestra tuya con tu Hijo en los lugares celestiales. ¿Cómo no podremos, Señor, alabarte y darte gracias? Ayúdanos para vivir una vida agradecida y nunca tomar lo que nos has dado para satisfacer nuestra propia necesidad. No nos permitas, Señor, desviarnos de tu camino en ninguna manera. Señor, gracias por Jesús, tu Hijo. Gracias, Señor, que cada día tú nos estás santificando, informando a esa gloriosa imagen que eres tú. Y en este momento, Señor, decimos que si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, alguien que nos está viendo, ahí donde está, puede decir, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y que ahí, Señor, ellos puedan arrepentirse de sus pecados y venir a ti, y que tú los corones de ese amor y misericordia gloriosa que tú tienes para todo aquel que viene a ti. Tú no te complaces en la muerte del que muere, dice tu palabra. Tú quieres, Señor, que vengan al arrepentimiento y que cada uno, Señor, pueda reconocerte como el Dios que nos diste vida. Y en este momento, Señor, te agradezco por mi vida y por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Y aquellos, Señor, que en este día tú abres su corazón y tú, Señor, que has ordenado para la vida eterna, puedas recibir estas vidas, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Jesús. Amén y amén.